Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3992 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Ronald Valenzuela contra el artículo 79 del Acuerdo Gubernativo número 18-98, Reglamento de Ley del Servicio Civil. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte hará relación de la norma denunciada y de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, se plantea acción de inconstitucionalidad general parcial contra el artículo 79 del Acuerdo Gubernativo número 18-98 que contiene el reglamento de la Ley del Servicio Civil, específicamente lo que se refiere al horario de jornada de trabajo de las dependencias del organismo ejecutivo. El que literalmente dice, artículo 79, horario de la jornada única de trabajo. El horario oficial de la jornada única ordinaria para todas las dependencias del organismo ejecutivo en la capital de la República se establece de las 9 a las 17 horas y en los departamentos y municipios del país de las 8 a las 16:30 horas, ambas de lunes a viernes. Los servidores públicos gozarán de un periodo de descanso o almuerzo de media hora, el cual deberá otorgarse entre las 12 a las 14 horas. Para este efecto, las autoridades nominadoras o sus representantes deberán organizar los turnos respectivos a fin de garantizar la continuidad del servicio. Queda prohibido a los jefes y funcionarios conceder licencias para que los servidores públicos salgan de sus centros de trabajo por motivos personales. La contravención a esta disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley. Es entendido que durante el periodo de descanso o almuerzo a que se refiere este artículo, el servidor público no permanece a disposición de la administración pública. En consecuencia, dicho periodo no se considerará como tiempo de trabajo efectivo. Cuando la distribución de los horarios de la jornada de trabajo sea distinta de la que establece este artículo o se trate de las jornadas nocturna o mixta, el jefe de la dependencia de que se trate organizará los turnos necesarios para el otorgamiento del periodo de descanso correspondiente. Lo anterior por considerar que se vulneran los artículos 2, 4, 102 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su petición de fondo, el interponente solicita que, agotados los trámites de ley, se dicte la sentencia que en derecho corresponde en la que se declare: 1. Con lugar la inconstitucionalidad parcial del artículo 79 del Acuerdo Gubernativo número 18-98 que contiene el reglamento de la Ley del Servicio Civil. 2. Que se hagan las demás declaraciones legales que la Honorable Corte considere pertinentes. Y 3. Se mande a publicar el fallo en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante de la inconstitucionalidad y requiriente de la vista pública, Ronald Valenzuela, quien actúa con el auxilio de los abogados Daniel Antonio Domingo Cabrera y Mario Gonzalo Domingo Montejo, quienes me han informado compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Buenos días, Honorable Corte de Constitucionalidad, magistrados, magistrada, diputada del Congreso de la República, funcionarios e invitados. Solicito autorización para poder hacer lectura de unas cifras que tengo acá. Al lugar puede hacerlo. Soy Ronald Valenzuela, médico de profesión, asesor y defensor de derechos laborales. El artículo 79 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil
es inconstitucional debido a que obliga a los trabajadores del servicio público del Ejecutivo a laborar por 30 minutos más de la jornada ordinaria. 30 minutos parecieran inofensivos, sin embargo, cuando se computan los datos de esta norma que lleva 19 años, 9 meses y una semana de vigente, se establece que son a la semana 150 minutos, al año son 7.200 minutos, equivalentes a 120 horas, que son 15 días al año en jornada ordinaria. Al computarlo en toda la vigencia de la norma, los trabajadores han trabajado en un horario que no ha sido remunerado en jornada extraordinaria 298 días, que son equivalentes a 21 salarios en tiempo extraordinario que no ha sido remunerado. Como la misma ley nos ampara, que podemos hacer comparaciones. La Oficina Nacional del Servicio Civil establece que no se viola, esta norma no viola ninguna constitución. Sin embargo, ellos sí laboran en jornada de 8 horas, de 8 a 16 horas. La presidencia también, el Ministerio Público también, pero sí quieren obligar a todos los demás órganos del Ejecutivo a laborar 30 minutos más. Magistrados, con base en la tutelaridad de los derechos laborales y de los principios del derecho de trabajo, solicito que se dé con lugar la inconstitucionalidad general parcial ante el artículo 79 de la Ley de Servicio Civil, ya que eso va a beneficiar a más de 39,000 trabajadores del organismo ejecutivo. También, en su oportunidad, el Congreso de la República rectificó la jornada, ya que ellos también estaban haciendo que sus trabajadores laboraran por 30 minutos más. La actualización se realizó el año pasado y ellos ya están en jornada de 8 horas. Gracias. Abogado, por favor. Muchas gracias, honorables magistrados, muy amable. Queremos a través de esta vista pública destacar los elementos importantes de la presente inconstitucionalidad planteada de conformidad con lo siguiente. Como lo presentamos en el memorial inicial en el planteamiento de la inconstitucionalidad en el contexto de la impugnación, el artículo 79 del reglamento de la Ley de Servicio Civil básicamente tiene dos finalidades. Declarar inconstitucionalidad por 2 puntos. Regular, porque regula el horario de la jornada única de trabajo para las dependencias del organismo ejecutivo. Y B, establece que los servidores públicos gozan de un periodo de descanso o almuerzo de media hora y indica la norma, no debe ser considerado como jornada de trabajo efectivo. Es decir, establece un imperativo en cuanto a restringirle a los trabajadores sus derechos de que se considere tiempo de trabajo efectivo de conformidad con lo siguiente. Y de conformidad con los siguientes puntos expondré las inconstitucionalidades, los argumentos en cuanto a cada norma que se aduce de inconstitucional. En relación al artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se hace planteamiento concreto que no dota de certeza ni seguridad jurídica al ordenamiento jurídico en virtud de que el artículo 79 del reglamento de la Ley de Servicio Civil establece una confusión al interpretarlo de forma integral. Hablo de la ley, obviamente me referiré concretamente al artículo, pero si lo interpretamos en primer lugar conforme a su contexto y conforme a la ley, el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil y el artículo 75 dan aspectos puntuales para considerar que esa media hora sí constituye una jornada de trabajo efectivo. ¿Por qué? Porque ordena que los trabajadores en su periodo de descanso y almuerzo, indican las normas, es decir, dan lugar a que se conjuguen esos dos elementos en uno mismo, deben de respetar y de actuar conforme al debido comportamiento de los servidores públicos, indica. Es decir, esto da lugar
a que el trabajador, si lo interpretamos conforme a la recomendación, por ejemplo, 21 de la Organización Internacional de Trabajo en relación al tiempo libre de los trabajadores, establece que los trabajadores en su tiempo libre pueden hacer lo que se les plazca. Es decir, recreación, alimentación, etcétera, lo que quieran pertinente. Pero la misma ley de servicio civil y su reglamento hacen un conocimiento imperativo de que esta media hora, estos 30 minutos, deben de constituir o constituyen una jornada efectiva de trabajo, lo cual se debe integrar dentro de las 8 horas ordinarias laborales. Ahora bien, vuelvo a retornar el artículo viciado de inconstitucionalidad, porque el mismo establece que no se debe considerar tiempo de trabajo efectivo. Repito, debemos de integrarlo en su contexto y posteriormente regresar al artículo concreto para contrastarlo con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y nos damos cuenta que en efecto no contiene elementos de seguridad y certeza jurídica en cuanto a su reacción y en cuanto a su interpretación, razón por la cual viola el artículo o contradice el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En relación al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo contradice porque en efecto a los trabajadores del sector privado se les reconoce, el mismo artículo 119 del Código de Trabajo le reconoce que sí se considera tiempo de trabajo efectivo la media hora de almuerzo que gozan los mismos. Pero a los trabajadores del sector público, porque la calidad de trabajadores es inherente, no gozan de esta jornada de trabajo efectivo dentro de esos 30 minutos. Error. Los 30 minutos de trabajo que tienen los trabajadores del sector público para su almuerzo es obviamente para recuperar energías y poder seguir laborando y terminar la jornada diurna de los mismos. Es algo inherente y por lo que ya he mencionado, no constituye únicamente una separación entre descanso o almuerzo, constituyen una misma que es inherente para la relación. En virtud de lo anterior, se establece una desigualdad entre los trabajadores del sector público y privado, por lo tanto, la norma está viciada en inconstitucionalidad y así debe ser declarada. En relación al artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la misma establece que se considera tiempo de trabajo efectivo todo aquel tiempo en el que el trabajador esté a disposición del patrono, en este caso de la administración pública. Y como lo repetía, si miramos el reglamento de la Ley de Servicio Civil en su contexto, da elementos, no lo volveré a mencionar para no repetir, que conjugan esa media hora como jornada de trabajo efectivo, como tiempo de trabajo efectivo. Por lo tanto, el mismo artículo 79 mencionado dota de elementos que carecen de ese respeto de los derechos de los trabajadores para poder acceder a la jornada ordinaria de 8 horas, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en cuanto a este artículo y en cuanto al 106, que también se aduce que está siendo violentado, quiero citar la Gaceta número 7, dentro de la Gaceta número 7, en el expediente 249-87, de fecha de 27 de enero de 1988, esta Corte interpretó: en efecto, es cierto que el artículo 108 de la Constitución establece que las relaciones de entidades descentralizadas autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, pero este artículo no puede aplicarse en forma aislada, sino en conjunto con las otras disposiciones de la propia Constitución. Es por eso que estamos también citando los artículos 102 y 106 constitucionales, honorables magistrados. En virtud de lo anterior, consideramos que la irrenunciabilidad de derechos da lugar a interpretar que el tiempo de trabajo efectivo no puede ser aplicable, en primer lugar, únicamente solo a los trabajadores del sector privado, sino también debe ser a los trabajadores del sector público. Y no estamos queriendo inventar o extender la interpretación de la norma. Simplemente, por las consideraciones indicadas, el artículo 79 no puede seguir teniendo esa vigencia porque viola las disposiciones constitucionales citadas, en virtud de que al indicar que esa media hora no considera tiempo de trabajo efectivo, disminuye los derechos de los trabajadores alcanzados
por la misma Constitución, incluso por la integración del Convenio 30 de la Organización Internacional de Trabajo en cuanto a las horas de trabajo, y violenta los artículos ya citados. En virtud de lo anterior, honorables magistrados, solo quiero terminar con lo último. Mediante esta interposición de inconstitucionalidad, no estamos buscando sacar provecho o favorecernos de la situación. Simplemente consideramos que debe ser declarado inconstitucional para que el ordenamiento jurídico se interprete conforme a los derechos de los trabajadores. Caso contrario, pues esto da lugar a que su vigencia pueda dar derecho o da derecho a que los trabajadores puedan reclamar incluso las horas extraordinarias por todo el tiempo que han laborado. Hablamos de trabajadores que llevan 20 años, bueno, desde de la disposición de este reglamento del año 1998, pueden reclamar todo ese tiempo en horas extraordinarias en virtud de lo que ya se ha manifestado. Por lo que únicamente solicitamos que la misma sea declarada con lugar y que se acceda a lo solicitado. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Domingo Cabrera. Continúa la audiencia con la intervención de la Oficina Nacional de Servicio Civil por medio del director Rafael Estuardo Ramírez Mejía, quien actúa con el auxilio de la abogada Lisa María Navarro Molina, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorable Tribunal Constitucional, partes presentes y público presente. Comparezco, como usted bien lo dijo, como auxiliante del señor director, licenciado Rafael Estuardo Ramírez Mejía, en la presente acción de inconstitucionalidad para presentar los alegatos finales de la presente. Como acabamos de escuchar a la parte accionante, ellos están indicando que existe una inconstitucionalidad en el artículo 79 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Lo que ellos no están indicando es que en su memorial inicial, si bien es cierto, hicieron una contradicción con normas ordinarias, con el mismo reglamento, el artículo 75 y 76, y con el Código de Trabajo, y particularmente hacen la distinción entre trabajadores del sector público y del sector privado, no están estableciendo una relación contradictoria directa con las normas que estimaron denunciadas. Las mencionan, hacen relevancia de los derechos contenidos en ella, pero no existe una contradicción específica. Por lo tanto, no se cumple con los presupuestos que establece para el efecto el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En este sentido, hacen referencia únicamente al Código de Trabajo, como les repito, y al reglamento de la Ley de Servicio Civil. Lo que no indican también es que los servicios que presta la administración pública, específicamente los servidores que se rigen por este reglamento, son servicios públicos para la población. No estamos trabajando en una empresa o en una industria. También lo que no indican es que la jornada del trabajo que está preceptuada en ese mismo artículo no es de lunes a sábado. La jornada de trabajo es de lunes a viernes y se tienen 2 días de descanso remunerados. En este sentido, los legisladores o el acuerdo gubernativo, al ser creado, tuvo la visión de prestar el servicio adecuado a la población de todas las instituciones que se rigen por este reglamento. Los trabajadores públicos que nos regimos por él tenemos una jornada única de trabajo de lunes a viernes y no de lunes a sábado. En este sentido, se debe de consagrar los servicios que se prestan. El artículo 102 constitucional, en su literal G, establece, si bien es cierto que la jornada de trabajo no debe de exceder de 44 horas a la semana y que se puede computar para efectos de pago 48 horas laboradas a la semana. Si nosotros hacemos una sumatoria de lo que acaban de establecer la otra parte, se puede establecer que incluso sumando esa media hora que aducen que está fuera de la jornada de trabajo, la jornada quedaría con 42 horas y media a la semana. No se excede ni siquiera de las 44 que establece la Constitución. El artículo 102 igualmente, inciso G, en su último párrafo establece que el tiempo del periodo de almuerzo no está, que el periodo que no esté
el servidor público al servicio del patrono no se debe de computar como tiempo de servicio efectivo. En este sentido, el periodo de almuerzo, el servidor público, porque lo tenemos que tomar como servidor público y no como trabajador, no está al servicio del patrono, lo puede utilizar para lo que mejor le parezca, porque el patrono no puede venir y tomar ese tiempo para que él se le haga un trabajo dentro de esta jornada. En este sentido, se tiene que tomar el artículo 79 y analizarlo en su conjunto. ¿Por qué? Porque la parte accionante está indicando que con este artículo se vulneran derechos de los trabajadores a quienes se les aplica este reglamento, que no somos toda la generalidad tampoco, es a los trabajadores del organismo ejecutivo y entidades descentralizadas y autónomas que no tengan sus propias disposiciones y que se rijan por la Ley de Servicio Civil y el reglamento respectivo. Aún más, a las personas que no tengan esto superado por pacto de colectivo de condiciones de trabajo, por convenio de condiciones de trabajo o por una simple disposición de sus autoridades nominadoras, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de que como se está solicitando que se declare inconstitucional todo el artículo, al hacerlo se dejaría la jornada de trabajo de lunes a viernes declarada inconstitucional, solo por este párrafo que aducen que se les está violentando. También aducen que el artículo 75 y 76 contienen normas específicas para delimitar el trabajo en las instituciones, lo cual no es cierto, porque contienen normas específicas para reglamentar el trabajo de todos los servidores públicos, pero no tienen hora de entrada, hora de salida y no tiene la jornada única de las que les estoy estableciendo. Entonces, ¿eso qué quedaría? Eso también quedaría inconstitucional. Eso se tiene que tomar en cuenta. Por lo tanto, de aquí podemos sacar ciertas premisas básicas que se necesitan observar para esta inconstitucionalidad. La primera es que la norma que se está solicitando se declara inconstitucional, se está comparando con leyes ordinarias y reglamentarias, pero que no se está estableciendo clara y fehacientemente la norma constitucionalidad que infringe. Como punto número 2, no es una norma general para todos los servidores públicos del organismo ejecutivo, ni siquiera, ni para todos los trabajadores del Estado. Como punto número 3, no se está tomando en cuenta que este mismo artículo ya tiene superado lo que establece la Constitución Política de la República y el mismo Código de Trabajo con respecto a la jornada laboral, que es de lunes a viernes. Y como punto número 4, no se está tomando en cuenta también que incluso sumando esa media hora que se está estimando inconstitucional, la jornada de trabajo queda únicamente con 42 horas y media a la semana laboradas. Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo, Exhibición Personalidad y Constitucionalidad, solicito que se tenga evacuada la vista por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil y su señor director Rafael Estuardo Ramírez Mejía y se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad planteada al artículo 79 del Reglamento de Servicio Civil por las razones ya expuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Navarro Molina. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. De la vista pública interponente de la presente inconstitucionalidad, así como además público presente. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, dentro del presente expediente, que se conoce en inconstitucionalidad general parcial del artículo 79 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, hace sus siguientes alegatos para que sean tomados en cuenta en la presente vista pública de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por lo cual se ratifica expresamente el contenido en el escrito que por forma escrita se ha presentado a esta Corte y en consideración manifiesto lo siguiente. Es importante indicar que el solicitante
de la vista pública e interponente de la presente inconstitucionalidad se ha referido a criterios subjetivos de apreciación personal e interpretación de la norma que se impugna, no así de una parificación confrontativa, tal como lo ha indicado esta honorable Corte de Inconstitucionalidad en reiterados fallos. Uno de ellos es el que se encuentra en el expediente 632-2016 de fecha 1 de septiembre del año 2016. Es importante indicar que no obstante el solicitante indica que existe una confrontación con el artículo 2 constitucional, más bien con la norma impugnada, que es el artículo 79. Dicha norma no es inconstitucional y no se contrapone con el artículo 2, pues es una norma clara y la dota de seguridad y certeza jurídica. Es una norma que es razonable a los principios que rigen la ley del servicio civil. Asimismo, el solicitante indica que existe una confrontación o vulneración con el artículo 4 constitucional que habla sobre el derecho de igualdad, situación que no es factible y de ninguna manera puede existir vulneración al derecho de igualdad. Tal como lo hemos establecido, no puede ser tratados por iguales a personas que están en circunstancias que son diferentes, toda vez que de conformidad con el artículo 108 constitucional, los trabajadores o servidores públicos se rigen por la ley del servicio civil. Tal es el caso que hoy nos lleva a esta vista pública. De tal manera, el artículo 79 de la Ley del Servicio Civil regula lo que son horarios dentro de los trabajadores que se rigen por la Ley del Servicio Civil, la cual no puede hacer acopio al artículo 79 del Código de Trabajo, puesto que esta se refiere cuando no exista reglamento alguno o una ley específica, y en este caso, pues existe una ley que regula los horarios de trabajo. Asimismo, el solicitante también indica que existe antinomias entre dos artículos de la ley y reglamento civil, antinomias que pueden ser subsanadas a través de la interpretación tal como lo establece el artículo 10 de la ley del organismo judicial, pues estas antinomias de ninguna manera son parte de ser estudiadas a través de una inconstitucionalidad. También el solicitante ha indicado que existe una supuesta confrontación con el artículo 102, literal G, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula los horarios de trabajo que establecen un horario de 8 horas, los cuales, de conformidad con el artículo 49, que es la ley específica, de ninguna manera se están excediendo, están dentro de las facultades, por lo tanto, no lo hace inconstitucional. Asimismo, hace relación al artículo 106 constitucional, que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales, situación que no es aplicable al caso concreto, pues como se ha manifestado, es la ley del servicio civil que rige para los servidores públicos y en ese contexto los mismos están acordes a lo establecido en el artículo 102 y literal G de la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese contexto solicito a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad se declare sin lugar la inconstitucionalidad general parcial del artículo 79 del reglamento de la Ley del Servicio Civil y en consecuencia se emiten las demás declaraciones que en derecho correspondan de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.